Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 41 de la telenovela Marea de Pasiones. Luisa recibió una llamada urgente de Inés, quien con voz temblorosa le pidió que fuera rápidamente a su huerto porque había encontrado a Leonor. Luisa sintió una profunda angustia, adivinando por el tono de Inés que algo terrible había sucedido. Sin perder tiempo, Luisa y Ana se dirigieron al lugar temiendo lo peor. Al llegar, vieron a los forenses bajando el cuerpo sin vida de Leonor, colgado de un árbol con una soga al cuello. Luisa comenzó a llorar desconsoladamente, incapaz de asimilar la dura realidad. Mientras Marcelo intentaba consolarla, Luisa repetía entre lágrimas que su madre jamás sería capaz de hacerse algo así. Ana, igualmente destrozada, se arrodilló junto al cuerpo de su madre, llorando de forma desesperada y abrazando el cuerpo inerte de Leonor. Por otro lado, Said, consciente de su responsabilidad de la tragedia, continuaba fingiendo preocupación. Ordenó a los policías que intentaran la búsqueda de Leonor, aunque en el fondo sabía perfectamente lo que había sucedido. Sin embargo, mantenía su fachada, pretendiendo ser el héroe. Entonces recibió una llamada de Luisa, quien llorando le informó que habían encontrado a Leonor muerta. Said, aparentemente afectado, fue en busca de Santiago para comunicarle la noticia. Santiago, destrozado por la pérdida de su madre, llegó al lugar del suceso y antes de que los forenses cerraran la bolsa con el cuerpo de Leonor, se acercó para darle un último beso en la frente, con lágrimas surcando en su rostro. Entre lágrimas preguntó qué había sucedido. Uno de los policías, investigando la escena, afirmó que no había señales claras de un asesinato, pero encontraron un dispositivo entre las pertenencias de Leonor. Al reproducirlo, todos quedaron impactados al escuchar una grabación en la que Leonor confesaba haber matado a Alejandro años atrás. Los presentes no podían creerlo. Luisa, devastada, repetía que era imposible que su madre hubiera asesinado a su padre. No obstante, la grabación continuaba y Leonor seguía asumiendo la responsabilidad por la muerte de Alejandro, lo que sumía a todos en un estado de shock y confusión. Mientras tanto, Said se acercó a Elena, quien se encontraba angustiada por su deseo de recuperar a Marcelo. Said, con cinismo, se burló de la situación de Elena, riéndose de su desesperación. Luego le ofreció dinero, como si no pudiera resolver sus problemas. Inés, que observaba de lejos, se dio cuenta del intercambio, lo que despertó aún más sospechas sobre Said y sus verdaderas intenciones. De regreso en la escena del crimen, los policías decidieron reproducir nuevamente la grabación, tratando de encontrar más detalles. Aunque Leonor admitía haber matado a Alejandro, muchos, especialmente Luisa, insistían en que no podía ser cierto. Roberta, al enterarse de la muerte de Leonor, se dirigió a buscar a Ana y al conocer los hechos expresó su convicción de que Said era responsable de todo. Finalmente, Said llegó al lugar donde el cuerpo de Leonor había sido encontrado, fingiendo tristeza, lamentando lo sucedido, intentando consolar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, Luisa lo confrontó, recordándole que Leonor había dejado una grabación. Said, aunque mantenía la calma, exteriormente sentía que todo comenzaba a desmoronarse y que la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la luz. Elena fue a la casa de Marcelo, decidida a pedirle disculpas, pero antes de que pudiera acercarse a él, Inés la detuvo con un tono serio. Inés le preguntó por qué había aceptado dinero de Said. Elena, incómoda, trató de justificarse con más mentiras, intentando convencerla de que no había nada raro en lo sucedido. Sin embargo, Inés no parecía dispuesta a creerle. Marcelo, que había estado escuchando la conversación, ya no podía contener su enojo. Mirándola con frialdad, le dijo sin rodeos que se fuera de su casa. No quiero verte nunca más aquí, agregó con firmeza, dejando claro que no había lugar para segundas oportunidades. Mientras tanto, Rita se encontró con Alfonso, quien parecía abatido. Le preguntó si había recaído en las drogas, a lo que Alfonso respondió que estaba atrapado
atravesando un momento muy complicado en su vida y mantenerse alejado de esas tentaciones no era nada fácil. En ese momento, Juan apareció y los vio abrazados. Lleno de celos, Juan se acercó rápidamente y le exigió a Alfonso que se alejara de Rita. Sin darle tiempo a responder, Juan se llevó a Rita, advirtiéndole que no podía volver a verla con Alfonso nunca más. Por otro lado, Isela recibió una llamada que la dejó helada. Luisa le informó que Leonor había muerto, algo que Isela no podía asimilar. Cuando la llamada terminó, Said se acercó a ella, aprovechando la oportunidad para molestarla nuevamente. Con una sonrisa fingida, le insinuó que quizá lo que Leonor había dicho en la grabación era cierto y que realmente había matado a Alejandro. Sin embargo, Luisa, afectada pero firme, le respondió que era imposible que su madre hubiera hecho algo así. Said, en su papel de apoyo incondicional, le ofreció su ayuda, pero Luisa, sin dejarse llevar por sus palabras, le dijo que no se preocupara, ya que no creía que su madre se hubiera suicidado. En medio de la confusión, los policías en la escena seguían sin encontrar respuestas claras sobre la supuesta muerte de Leonor. Uno de los oficiales, bajo las órdenes de Said, encontró una carta de una baraja cerca del cuerpo, algo que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Elena no podía contener las lágrimas y desesperada suplicaba el perdón de todos. Sin embargo, Marcelo, sin dejarse llevar por sus súplicas, le repitió que se fuera y que no quería verla nunca más. Inés, al observar la situación, le sugirió a Marcelo que tuviera cuidado con Elena, ya que ella podía ser muy peligrosa. Por su parte, uno de los amigos cercanos de Said, que también trabajaba como policía, le informó que ya no podía seguir ayudándolo, ya que el riesgo de ser descubierto era demasiado alto. Said, aparentando estar ofendido, le aseguró que no tenía nada que ver con la muerte de Leonor, pero su amigo fue claro al decirle que no contará más con su apoyo. El ambiente entre todos era de tensión y estrés por la muerte de Leonor. Santiago, en medio de su dolor, se negó a aceptar que su madre hubiese sido capaz de matar a su propio esposo. Justo en ese momento, Said llegó para reafirmar que todo lo que Leonor había dejado grabado era real, insistiendo en que debían creer lo que ella dijo en su mensaje. Sin embargo, Isela no se quedó callada y, aprovechando un momento a solas con Said, le reveló que había visto cómo él y Leonor se besaban antes de su muerte. Said, con nerviosismo, le respondió que no era el momento ni el lugar para hablar de ese tema, pero Isela no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad y exigió respuestas. Said, con una nueva preocupación, obligó a Santiago a hablar a solas con él. Santiago, aunque dudoso, no tuvo otra opción que aceptar la conversación, sabiendo que algo más oscuro se escondía tras las acciones de Said. Elena seguía insistiendo, tratando de convencer a Marcelo de que todo lo que había hecho fue un error impulsivo y que por favor la perdonara. Entre lágrimas le suplicaba, asegurándole que no había sido su intención lastimar a nadie. Sin embargo, Marcelo la miraba sin mostrar ninguna emoción. Con un tono frío, le repitió que se fuera de su casa y que no quería volver a verla. Desesperada, Elena le pidió un abrazo, un último gesto de afecto, pero Marcelo con firmeza se negó. «Lárgate ahora», y le dijo sin titubeos. Elena, rota en llanto, hizo un último intento, suplicando una vez más por su perdón, pero Marcelo no cambió de parecer. En otro lugar, Said confrontaba a Santiago, cuestionándolo sobre por qué estaba cobrando comisiones en su bar. Santiago, visiblemente enfadado, se defendió, asegurándole que estaba dentro de su derecho, pero Said, con una sonrisa burlona, le informó que estaba fuera del negocio. Las palabras de Said hicieron que la rabia de Santiago estallara. Con un tono amenazante, le advirtió que se las pagaría y luego se marchó, dejando a Said riéndose con aire de superioridad. Mientras tanto, Teresa tuvo una conversación con Marcelo en la que le advirtió sobre los peligros de dejar sola a Elena. Le explicó que ella era una persona peligrosa y que si no tomaban precauciones podría hacer cosas terribles. Con preocupación, Teresa le aconsejó a Marcelo que tanto él como Luisa
corrían peligro si Elena continuaba cerca. Por otro lado, Roberta abraza a Ana, tratando de consolarla por la reciente muerte de Leonor. Ana no podía contener las lágrimas, llorando desconsoladamente por la pérdida de su madre. Roberta en silencio la abrazaba con fuerza, intentando calmar su dolor. Entre lágrimas, Ana confesó que antes de que su madre muriera, había logrado hablar con ella y expresar lo que realmente sentía. En ese momento, Luisa entró en la habitación y notó la tensión entre Ana y Roberta, observándolas con cierta inquietud. Roberta, dándose cuenta, le sugirió a Ana que hablaran con Luisa y le contaran la verdad sobre su relación. Ana, aún con lágrimas en los ojos, escuchó a Roberta decir que era hora de que Luisa supiera que eran lesbianas y que se amaban. Mientras tanto, Cristóbal discutía con Inés sobre la grabación de Leonor. Ambos coincidían en que no creían que Leonor hubiera matado a Alejandro, y mucho menos por celos. Sin embargo, Cristóbal aprovechó el momento para confesarle algo que llevaba tiempo ocultando. Le reveló a Inés que tenía una hija. La noticia dejó a Inés completamente sorprendida y capaz de procesar la información en ese momento. Por otro lado, Marcelo decidió llamar a Luisa para saber cómo estaba. Luisa, todavía afectada por todo lo que estaba ocurriendo con su madre, le confesó que le dolía profundamente lo que estaba pasando. Marcelo le expresó su preocupación por ella y por su hija Natalia, tratando de brindarle algo de consuelo. Luisa, con la voz quebrada, le comentó que deseaba que él estuviera más presente en ese momento para darle mucho apoyo. También le confesó que en su corazón sentía que su madre no se había suicidado. Marcelo, al escucharla, le aseguró que siempre estaría a su lado, dispuesto a apoyarla en todo lo que necesitara. Más tarde, Luisa se sentó con su hija Natalia para explicarle lo que había sucedido con su abuela Leonor. Con cuidado, trató de que Natalia entendiera que su abuela había fallecido, pero las palabras parecían no tener el efecto deseado. Natalia comenzó a llorar, diciendo que solo quería que su abuela volviera. Luisa, con ternura, le explicó que eso no era posible, y aunque la tristeza de su hija la conmovía, sabía que tenía que hacerle entender la realidad. Natalia, llorando, repetía que quería tener a su abuela cerca. Luisa, sin rendirse, le habló suavemente, diciéndole que aunque su abuela no estuviera físicamente con ella, siempre viviría en su corazón. Poco a poco, Natalia comenzó a tranquilizarse, escuchando las palabras de su madre con mayor calma, mientras el dolor de la pérdida seguía presente en ambas. Cristóbal le confesó a Inés que aunque sabía que tenía una hija, no la conocía ni había tenido contacto con ella durante muchos años. Inés, intrigada, le preguntó quién era la madre de la niña, pero Cristóbal le dijo que todo había sucedido hace mucho tiempo y que pronto le revelaría toda la verdad. Inés, comprensiva, le aseguró que no se preocupara, que lo apoyaría en lo que necesitara. Por su parte, Ana y Roberta decidieron hablar con Luisa para confesarle la verdad sobre su relación. Ana, nerviosa, se preparó para lo peor, pero por sorpresa, Luisa reaccionó con calma. Le dijo a Ana que no le importaba su inclinación sexual, que lo único que le interesara era que fuera feliz. Las palabras de apoyo de su hermana conmovieron profundamente a Ana, quien se sintió aliviada de tenerla a su lado a un momento tan difícil. Mientras tanto, Said estaba entusiasmado con su nueva socia, quien le había presentado a una mujer para realizar un trabajo especial. Con una sonrisa de satisfacción, Said le comentó a la nueva mujer que tenía un trabajo importante para ella y que le pagaría una generosa suma de dinero. En otro lado, Ana seguía devastada por la muerte de su madre, mientras recibía apoyo de sus seres queridos. Gisela, al conversar con Juan, le manifestó que no podía creer que Leonor hubiera muerto de esa manera. Santiago, por su parte, se acercó al ataúd de su madre y, lleno de arrepentimiento, le pidió perdón por todo. Luisa también estaba profundamente afectada, recordando las palabras que su madre le había dicho antes de morir. En una conversación con Said, le confesó que estaba convencida de que su madre no se había suicidado. Said, intentando calmarla, le pidió que aceptara la realidad de los hechos, pero justo en ese momento, un policía llegó para hablar con Luisa. El oficial le informó que la investigación había concluido y que todo apuntaba a un suicidio, sin evidencia alguna de asesinato. Con esa declaración, el caso
caso quedaba oficialmente cerrado. Santiago, indignado, se enfrentó al policía, gritando que su madre jamás se habría quitado la vida, negándose a aceptar la conclusión. Antes de morir, Leonor dejó una grabación dirigida a sus hijos. En el mensaje habló desde el corazón, expresando sus sentimientos y pidiendo perdón por sus errores. A Ana le pidió disculpas por todo el dolor que le había causado y por lo que le hizo sufrir a lo largo de los años. A Santiago le expresó su deseo de que se convirtiera en un hombre de bien, capaz de superar cualquier obstáculo, asegurándole que lo amaba profundamente. Cuando llegó el turno de Luisa, Leonor le pidió perdón por no haber sido la madre ejemplar que ella merecía, pero también le confesó lo orgullosa que estaba de ella y de la persona en la que se había convertido. Sin embargo, al final de la grabación, Leonor lanzó una advertencia inquietante, hizo un comentario ambiguo, diciendo que esperaba que Luisa se diera cuenta a tiempo de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Desconcertada, Luisa preguntó a Said qué significaban esas palabras. Said, nervioso, intentó desviar el tema, sugiriéndole que tal vez se refería al orgullo de una madre, pero Luisa, sin convencerse, insistió en que había algo más detrás de esas palabras, dejando a Said impresionado y sin saber cómo reaccionar.